Bien, vamos a hacer la tercera parte de esta clase, clase del 26 de mayo, comisión turno tarde, estamos analizando pubertad, analizamos recién las características generales, el procesamiento de la información, las características afectivas del puber, y vamos a analizar las características intelectuales. Los que estuvieron en la sala 2, ¿qué nos pueden contar del desarrollo intelectual en la pubertad? ¿Cómo entendieron lo que le pasa al puber en este momento tan particular? Bueno, lo principal creo que es que pasa un pensamiento formal, o al menos es como la puerta hacia el pensamiento formal, ¿no? Por lo que entendí. Muy bueno, fíjense lo que dice Agustín, la puerta, podríamos decir el inicio, ¿sí? El inicio, Exacto. la entrada al pensamiento operatorio formal. ¿Y qué diferencias hay entre el pensamiento operatorio concreto y el pensamiento operatorio formal, Agustín? ¿Cómo lo entendiste vos y los compañeros que estuvieron con vos en esa sala? Sí, lo que pasa con el pensamiento formal es que puede empezar a realizar operaciones mentales desligadas de los aspectos concretos de la realidad. Como yo o sea, ponía, por ejemplo, una síntesis a partir de hechos, ¿no? Ajá, buenísimo. Eh, Sí, sí, seguí, sí, seguí. eso lo hablábamos en la sala y lo entendíamos como empezar a proyectar ciertos procesos que no están, pero que él los imagina que ha pasado, ¿no? Ujú. Algo Sí, así lo entendíamos. bien, y mira, hay cosas muy simples en las que se puede ver el pensamiento operatorio formal. Por ejemplo, pensemos en una cuenta. Si yo les digo ahora, ¿sí? ¿Cuánto es el 15% de 1000? 150. Bien, ¿y cómo lo hiciste si no usaste el lápiz y el papel? Mentalmente. Mentalmente. Entonces, fíjense que, por ejemplo, poder hacer o decir, bueno, a ver, che, tengo 500 pesos y tengo que ir hasta, o tengo 200 pesos y tengo que hacer 5 viajes de SUBE, ¿me alcanzan? 5 viajes de boleto mínimo de SUBE, ¿me alcanzan? No, no me alcanzan. O sí, me alcanzan. Bien, entonces, esa posibilidad de hacer el cálculo sin tener lápiz y papel y decir, bueno, si cada boleto mínimo sale en este momento tanto y yo tengo tanto, no me va a alcanzar. O sí, me va a alcanzar. O no, tengo que cargar, porque hoy cuando quiera hacer el quinto viaje no voy a tener más plata. Bueno, esos cálculos que uno puede hacer mentalmente sin usar lápiz y papel solamente son posibles cuando uno accede al pensamiento operatorio formal. Y además de eso, el pensamiento operatorio formal ese es el que les permite a ustedes estar acá en la universidad. Porque, por ejemplo, para entender también qué es el pensamiento operatorio formal, yo les pregunto, ¿cuántos púberes estamos viendo en la pantalla? Ninguno. ¿Cuántos púberes tenemos alrededor nuestro para estar mirándolos? Ninguno, profe. No, Ninguno. ninguno. ¿Dónde están los púberes de los que estamos hablando nosotros? Secundaria. Sí, en la secundaria, pero están acá. ¿Saben qué quiere decir acá? Estamos hablando de todos los púberes que vimos, estamos hablando del púber que fuimos, estamos hablando del púber que estamos construyendo conceptualmente. Entonces, manejarse conceptualmente es manejarse de manera abstracta. En lugar de estar viendo un púber de carne y hueso acá al lado mío, yo me estoy manejando con una idea, con una imagen mental de ese púber. Es decir, y toda la construcción de la ciencia y todo el estudio que se puede hacer, no solamente en la universidad, podríamos decir que toda la escuela secundaria tiene precisamente esa finalidad, en ejercitar el pensamiento operatorio formal. Fíjense que si ustedes diferencian cómo estudiaban en la primaria y cómo estudiaron en la primaria se la pasaron estudiando con cosas concretas en la mano, desde el contador, los porotos, los fósforos, ¿sí?
las maquetas, las láminas, todo lo que uno hacía, las maestras y los maestros se volvían, ¿sí? Buscaban todos los recursos habidos y por haber para que los chicos toquen, construyan, hagan con las manos y puedan ver. Y lo que no pueden ver, porque no pueden llevar un elefante al aula, lo vean por lo menos en una lámina. En cambio, cuando llega a la secundaria, fíjense las diferencias entre las aulas de la primaria. ¿Cómo estaban las paredes de las aulas de sus clases en la primaria? Con afiche, profe de mucho color, números. Sí, El letras, abecedario. números, láminas, ¿sí? Todo ¿para qué? Para representar, para que uno vea lo que todavía no tiene como imagen mental, lo que no tiene como representación, lo que no tiene como abstracción, lo que no tiene como concepto. En cambio, a partir de que los niños empiezan a cumplen 12, ojo, no exactamente a los 11, en algunos casos el pensamiento operatorio formal es lo mismo que el pensamiento operatorio concreto, estuvo muy bien lo que dijo Agustín, se inicia a partir de la pubertad, se inicia a partir de los 11 años, y justamente la escuela secundaria para lo que me prepara es para aprender a usar el pensamiento operatorio formal en distintas áreas del conocimiento. ¿Por qué digo distintas áreas del conocimiento? Porque no es lo mismo pensar en matemática que pensar en ciencias naturales, que pensar en historia o que pensar en física. Entonces, también Hasta en el cada mismo área... deporte, ¿no? ¿Cómo, Agustín? Hasta en el mismo deporte también. Tal cual. Eso desde el área académica. Y si lo pensamos, justamente, Agustín, una de las grandes ventajas o una de las grandes posibilidades que permite el pensamiento operatorio formal es que, ¿para qué te beneficia mucho si uno lo piensa en relación con el deporte y el aprendizaje de los deportes? Visualizar situaciones que todavía no están, tipo como anticiparse. Tal cual. Por un lado te permite, eso que decís es central, ¿sí? Imaginarse, visualizar, anticipar lo que va a pasar. Y entonces, como vos podés anticipar, ¿cuál de los momentos del procesamiento de la información se va a ver muy beneficiado con el pensamiento operatorio formal? La toma de decisiones. Tal cual, Agustín, tal cual. ¿Sí? Por eso es tan beneficioso, sobre todo para los deportes sociomotores. Y por eso recién, a partir de la pubertad en adelante, vamos a poder empezar a jugar deportes sociomotores, no de manera reducida, sino de manera formal. Es decir, con la cantidad de jugadores que tiene que tener un determinado equipo y demás. ¿Por qué? Porque tenés mucha información, esto que decíamos la semana pasada, tenés mucha información para manejar, inclusive mucha información que no la ves concretamente, que te la tenés que imaginar de cosas que van a pasar. Bueno, esa es la gran conquista de la pubertad. Pero es muy importante tener en cuenta que, como bien señaló Agustín, estamos iniciando la transición entre el operatorio concreto y el operatorio formal. Por eso Claro, es que eso quería preguntar yo, porque dice el pensamiento formal, que se puede empezar desde los 11, 12 años, se va perfeccionando a través de experiencias educativas. Y yo quería saber cuáles pueden ser esas experiencias. esas experiencias educativas es toda la escuela secundaria, Agustín. Es más, toda la escuela secundaria, vuelvo a decirlo, repito lo que dije antes, si hay algo que te tiene que preparar la escuela secundaria es para usar el pensamiento operatorio formal. Y la posibilidad de que vos accedas a la universidad tiene que ver precisamente con toda esta ejercitación que vos hiciste, porque cada vez el grado de abstracción de la información que vos estás manejando es mayor. Y la capacidad de establecer relaciones, porque el pensamiento operatorio formal no solamente te permite construir imágenes mentales y conceptos, sino que después lo que te va, y esa forma de construcción del conocimiento es distinta en distintos ámbitos del saber, no es lo mismo resolver una cuenta en matemática que hacer
una red conceptual para psicología, o establecer una línea de tiempo para historia. Cada área del saber, o redactar un texto literario, por ejemplo, un cuento fantástico. Cada área del conocimiento, sea la literatura, sea la ciencia natural, resolver un cálculo en física, ¿sí? Calcular la velocidad de un móvil. No es lo mismo escribir un cuento fantástico que calcular la velocidad de un móvil, que hacer una derivada o un cálculo algebraico, o que hacer una red conceptual de conceptos de psicología evolutiva. Entonces, la herramienta es la misma. La herramienta es la capacidad del pensamiento de resolver situaciones abstractas, es decir, sin elementos empíricos, es decir, con cosas materiales en las manos, sino manejarse en el plano de las ideas y de los conceptos. Pero esa forma de pensar distinta, para eso vos tenés distintas materias en el secundario, para que esa herramienta tan poderosa que es el pensamiento abstracto, vos la puedas usar para saberes que tienen que ver con la matemática, saberes que tienen que ver con la historia, saberes que tienen que ver con la literatura, saberes que tienen que ver, y también en el caso nuestro del campo de la actividad física y el deporte, que lo puedas usar para aplicar o para resolver un problema en el deporte. Voy a aprovechar para que nos quede, porque así nos queda relacionado con, ya que estábamos acá, fíjense que acá está, no, vamos más para atrás, que está acá. Fíjense que justamente todas las ventajas que el pensamiento operatorio formal, que es la meta del pensamiento humano, en realidad tenemos que pensar que esta es la forma de pensamiento más evolucionada que va a alcanzar el ser humano, ¿no? Y que esa forma de pensamiento es la que se va a ir perfeccionando a lo largo de todo nuestro desarrollo, de la formación para la profesión que elijamos, y a lo largo de todo el ejercicio de nuestra profesión si nosotros seguimos siendo estudiosos, ¿no? Es decir, si nos seguimos actualizando. ¿Por qué digo esto? Porque justamente es el que me va a permitir a mí no solamente acumular conocimiento, sino usar ese conocimiento para el ejercicio y el desarrollo de mi profesión. Entonces, fíjense, que por eso los invito a que lo miren, fíjense todas las ventajas que tiene el pensamiento operatorio formal para el aprendizaje motor, porque también la posibilidad del pensamiento operatorio formal va a ser el que me permita no solamente resolver situaciones de juego, sino que cuando esto se perfeccione y se termine el segundo pico de crecimiento, es el que me va a permitir un segundo momento de buen aprendizaje motor en la adolescencia, como vamos a ver en la próxima clase. Bien, ¿algo más para agregar, Agustín, sobre el pensamiento operatorio formal? ¿Sabés que se me ocurrió pensar algo en función de lo que vos planteaste, Agustín, que dijiste que se mejora con experiencias educativas? Es más, saben que está comprobado que primero, que si no se lo ejercita el pensamiento operatorio formal, no se alcanza y no se perfecciona. Es decir, que si alguien no tiene la oportunidad de atravesar un estudio secundario o de llegar a la universidad, es muy probable que solamente la tenga como capacidad, la del pensamiento operatorio formal, la del pensamiento abstracto, pero que no la desarrolle. Es lo que se comprueba, por ejemplo, en determinadas personas que no acceden a estudios secundarios, o, por ejemplo, quizás ahora cada vez menos, porque la escuela secundaria es obligatoria, sobre todo en nuestro país, en otros países no tanto, pero en gente que tiene, por ejemplo, que es de otras generaciones, las generaciones de mis abuelos, ¿no? No de las de ustedes, que en general sus abuelos tienen, algunos de sus abuelos pueden tener mi edad, o bueno, son personas donde ya el acceso a la escuela secundaria era más habitual, pero personas que no hayan accedido a la escuela secundaria tengan este potencial que es el pensamiento operatorio formal, pero sigan pensando a lo largo de toda su vida de manera concreta,
y no puedan alcanzar este nivel de abstracción. Por eso son personas que se creen las cosas que ven en la televisión, son personas que se dejan manipular, o que no se dejan, sino que no se dan cuenta de lo que le están planteando, que les están mintiendo, o que les están proponiendo algo que porque lo ven creen que es así, ¿no? O porque se lo dicen creen que es así. Y lo otro que es muy importante y que también se comprobó es que la posibilidad de la ejercitación del pensamiento operatorio formal, y que es una de las herramientas fundamentales para que uno pueda seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, es también una de las formas de prevención de lo que suele afectarnos a medida que vamos envejeciendo, como son las demencias, es decir, las enfermedades neurodegenerativas del cerebro a medida que envejecemos. Entonces, es muy importante esto que vos señalaste, que se va perfeccionando con experiencias educativas. Yo lo que agregaría ahí, Agustín, es que nos tienen que acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, la mejor forma de proteger nuestro cerebro es aprendiendo y pensando y ejercitándolo, sobre todo cuando tenemos una profesión, seguir actualizándonos, porque eso nos va a mejorar tanto el ejercicio de la profesión como el funcionamiento de nuestro cerebro. Cuanto más usemos el pensamiento, es como el entrenamiento, ¿sí? Cuanto más uno entrena el músculo, más capacidad de resistencia, de fuerza y de flexibilidad tiene. Cuanto más uno ejercita el cerebro, más capacidad de pensamiento operatorio formal y de aprendizaje tiene. Por eso fíjense ustedes que cuanto más leen ustedes, cuanto más estudian, también más lo ejercitan el pensamiento operatorio formal, más fácil les va resultando la carrera universitaria. Quizás las primeras materias son más difíciles y después a medida que van encontrando cómo se usa esta herramienta que es el pensamiento operatorio formal, les resulta más fácil aprender las materias, rendir los parciales, rendir los finales, seguir cursando. Bien, ¿queda claro entonces qué es el pensamiento operatorio formal? Sí, Yo profe. pido permiso para ir Te vas, Maru. retirándome. Chao, Maru, nos vemos. Chao, A chao. todos. Chau, chau. Bien, entonces, nos vemos, Maru. Entonces, ¿queda claro esta idea del pensamiento operatorio formal? ¿Alguna duda? Sí, sí. Lo vamos a seguir, lo vamos a retomar la próxima clase porque acá iniciamos. Acuérdense que nos va a acompañar, si hay algo que caracteriza la adolescencia es el desarrollo de este pensamiento. Vamos a ir entonces ¿Profe? a la... Sí, Sebastián. Yo tenía una duda, profe. Dale. Había una parte del texto que decía, afán de explicarlo todo por leyes del pensamiento. Bien, Eso afán no me de... quedó claro. Bien, vos sabés que justamente, ¿qué quiere decir esto? Que esta posibilidad de pensar de forma abstracta es muy ventajosa y también es muy comprometida para quienes ejercemos el rol de autoridad con los púberes y los adolescentes. ¿Por qué? Porque parte de la rebeldía y parte del cuestionamiento que empezamos a recibir como figuras de autoridad, vos en el rol de entrenador, tus padres en el rol de padre, los profesores en el rol de tales, se encuentra, no es lo mismo trabajar con nenes o con niños, es decir, hasta los 9 años, que piensan de manera concreta y que también además aceptan las normas que les planteas, que empezar a trabajar con púberes que se empiezan a dar cuenta de las contradicciones, que se empiezan a dar cuenta de nuestros errores, que se empiezan a dar cuenta de haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Entonces, el pensamiento operatorio formal, por sobre todas las cosas, es un pensamiento crítico, un pensamiento, también podríamos decir que fue una característica que no señalamos, también se lo llama el pensamiento hipotético deductivo. Es el pensamiento, en esto que decía Agustín, que te permite imaginar, ¿no?, cosas que no están. Hipotético
por ejemplo, plantear, si entreno mucho, consecuencia, sí, entonces, si entreno mucho, todavía no sé qué va a pasar, pero supongo, anticipo, que entonces voy a jugar mejor el partido. Si estudio desarrollo motor, sí es la suposición, entonces, o sea, hipotético, tengo una hipótesis o una suposición y hago una deducción. Entonces, esa es otra característica que tiene el pensamiento operatorio formal, de ser también un pensamiento hipotético deductivo. Sí, entonces. Y en ese sí, entonces, parte de lo que va apareciendo es esta necesidad de explicarlo, de pensarlo todo, en ese sentido está dicho, y también de cuestionarlo todo. Es una herramienta muy poderosa porque te permite confrontar ideas, te permite comparar, ¿sí? Te va a pasar que vos a un puber y sobre todo a un adolescente le hayas dicho durante el entrenamiento, el que no entrena, el que no viene toda la semana a entrenar, no lo pongo a jugar, y resulta que cuando vas al partido te falta uno y uno que no vino lo pones y entonces todo el grupo se te pone en contra porque te dice, usted dijo, usted no es coherente, usted nos está diciendo algo que después no cumple, que eso quizás con los más chiquititos no te pasa porque vos sos todavía la figura de autoridad. Y eso alguien lo puede hacer porque tiene pensamiento crítico, puede comparar lo que se dijo con lo que está pasando, puede comparar lo que se dijo con lo que se hace. Y esa es una quizás de las herramientas, justamente el pensamiento operatorio formal, una de las herramientas con las que más nos cuesta lidiar a los padres, ¿no? Porque los padres en general decimos, lo haces porque yo te digo, lo haces porque acá mando yo, y les decimos a nuestros hijos que no fumen y fumamos, que no se droguen y nos drogamos, que no hagan tal cosa y la hacemos, ¿no? Entonces, bueno, el puber, esas cosas no se notan cuando uno es chico, uno no las reconoce, pero a medida que uno tiene pensamiento operatorio formal y que puede comparar lo que está pasando con lo que se está diciendo, esas cosas son parte de lo que van a generar, y vamos a ver en la próxima clase, como la rebeldía adolescente. Bueno, no sé si con esa explicación se entiende esa idea de querer explicarlo todo, de querer entenderlo todo con el pensamiento, y bueno, esta herramienta que es un boomerang, ¿no? Es muy efectiva, pero también viene y se lleva todo puesto. Sobre todo hasta que uno, vieron que después dice, bueno, uno se va calmando, bueno, después uno va entendiendo las limitaciones. No todo es como uno lo piensa, ¿no? Y bueno, y a medida que uno va evolucionando y va desarrollándose intelectualmente, se da cuenta que, bueno, que uno puede pensar mucho, pero que a veces uno también tiene que bajar a la realidad, y la realidad, en el pensamiento todo es posible, pero en la realidad a veces no. Bien, vamos con el último de las características que a mí me gustaría que pudiésemos compartiendo. Esta me parece que es central poder entenderlo. Para los que estuvieron en la sala 4, ¿sí? ¿Cuáles son los cambios que se dan? Esto me parece que es muy importante como para ir cerrando la idea de la adolescencia y poder ver esto en tándem, de la pubertad, y poder verlo en tándem con la adolescencia. Hubo algo que nosotros no señalamos, pero que en función de poder ver esto casi como un único periodo, a mí me gustaría que analizáramos juntos estas diapositivas, esta secuencia de diapositivas, pensando en la maduración sexual, ¿no? Fíjense que para algunos investigadores y en algunos textos no se habla de la pubertad, se habla directamente de la adolescencia. Y se considera la pubertad como una instancia muy corta, como ahí lo plantea, de cambios rápidos que fundamentalmente se centran en lo biológico. Nosotros, como analizamos el desarrollo motor, es decir, analizamos el desarrollo humano desde la perspectiva del desarrollo motor, para nosotros es necesario hacer una diferencia entre estos dos periodos. ¿Por qué? Porque desde el aprendizaje motor no son las mismas características que yo tengo en la pubertad que las que voy a tener en la adolescencia. Por eso nosotros
analizamos esto como dos periodos separados. Sin embargo, más allá de que sean dos periodos separados, hay muchos procesos que se inician en la pubertad y que continúan durante la adolescencia. Fíjense, por ejemplo, hay continuidad cuando pensamos en el desarrollo intelectual y hay continuidad cuando pensamos en el desarrollo afectivo. En la pubertad iniciamos el pensamiento operatorio formal y lo afianzamos en la adolescencia. En la pubertad iniciamos una etapa de mucha inestabilidad emocional con los duelos infantiles y que continúa e inclusive se acentúa con todos los procesos de rebeldía que se dan durante la adolescencia. O sea que ahí habría como continuos. Pero desde los procesos biológicos, acá hay algo que sí que hay que marcar, que es que la pubertad es muy cortita. ¿Por qué es muy cortita? Porque fíjense, empieza de 9 a 11 en las mujeres, empieza 2 años antes, ¿sí? Más o menos el promedio es a los 10 años en las nenas, y es alrededor de los 12 años, 11, 12 años en los varones, ¿sí? Pero que en general en las nenas empieza antes, y que empieza con una serie de cambios que no sabemos que se están dando, porque son interiores, son no visibles, y que vamos a decir que se confirma este proceso de madurez sexual cuando se dan estos dos fenómenos que hasta ahora no habían aparecido. No sé si los compañeros que estuvieron en la sala 4 leyeron estos dos procesos que confirman la madurez sexual en las nenas y en los varones. No sé si están por ahí, Juan, y alguno quiere comentar cuál es ese proceso de confirmación y fin de la pubertad. ¿Cuál es? El proceso de confirmación de la pubertad en las mujeres sería la primera menarca. Bien. Y en el caso de los varones sería la eyaculación. Tal Decía cual. algo de poluciones nocturnas. Tal cual. Sí. Polución nocturna, tal cual. Ustedes que son, para mí es fácil explicar lo de la menstruación, no es fácil explicar lo de la polución nocturna más que teóricamente, porque como mujer atravesé procesos de menstruación, ustedes me imagino que como hombres, los estudiantes varones pueden explicar lo que es yo puedo explicarlo teóricamente y ustedes lo deben haber vivido. Acá hay algo que es importante, fíjense entonces, la pubertad empieza y no sabemos cuándo. Sabemos que empezó, sabemos que empiezan a aparecer, ahora vamos a ver lo que se llaman caracteres sexuales secundarios, pero sí tenemos muy en claro cuándo termina biológicamente. En estas dos manifestaciones que dijo Juan, menstruación para las nenas, eyaculación para los varones, ¿sí? Y lo que nos va a estar mostrando, y vamos a ver que ese proceso que se confirma acá, no es que termina la madurez sexual. Fíjense, esta diapositiva es central, mírenla bien. Decimos que acá hay un inicio, hay una confirmación de la madurez sexual, y a lo largo de toda la adolescencia hay una continuidad. Precisamente esta continuidad de la madurez sexual es la que contraindica el embarazo adolescente, ¿sí? Sobre todo para las portadoras de la gestación, que son las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un organismo que es el de la adolescente que queda embarazada, que además de estar madurando sexualmente, psicológicamente, afectivamente, biológicamente, todo ese ser todavía en formación y en continuos cambios, todo ese organismo, en lugar de invertir la energía en terminar de completar esos procesos, tiene que al mismo tiempo generar otro ser, ¿no? Por eso decimos que hay una continuidad en la madurez, y esta es una de las razones fundamentales para contraindicar, o sea, para más allá de que, bueno, hoy en la Argentina existe la ley del IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, bueno, más allá de que alguien pueda tomar la decisión, por supuesto, yo si a mí me preguntasen, sugeriría que, a menos que sea deseado, justamente por esta explicación científica, la realidad es que un embarazo durante la adolescencia es una situación de
Ni que hablar durante la pubertad, ¿no? Ustedes saben que inclusive sobre el fin de la pubertad, recién confirmada la menstruación, ya hay niñas que atraviesan situaciones de embarazo. Pero bueno, acá lo que quiero marcar, más allá del planteo sobre el embarazo, lo que quiero marcar es esta cuestión de cómo hay una continuidad. Y lo que me gustaría que pudiésemos analizar es que cómo se dan estos tres procesos, ¿no?, biológicos que caracterizan la pubertad. Por un lado, lo que planteaste vos, Juan, al principio. Juan dijo el despertar hormonal, ¿no? La madurez sexual se da por el aumento en la producción de hormonas. Va acompañado de una incidencia sobre la osificación, que por eso sumado a la somatotrofina, a la que le falló, ¿a quién? ¿Cuándo hablamos de somatotrofina? A Messi, profe. Tal cual, a Messi, Sebastián, tal cual. Cuando hablamos de Messi dijimos justamente cuál fue el problema de Messi, que como no tenía somatotrofina, se estaba acercando el pico puberal y Messi no iba a crecer. Entonces, gracias a que se asocian las hormonas sexuales con la somatotrofina, se puede dar el segundo pico de crecimiento. Pero además de producir el segundo pico de crecimiento, la madurez sexual también lo que produce es hipertrofia muscular. Entonces, fíjense que las hormonas que ahora vamos a analizar inciden sobre dos procesos. Por un lado, inciden sobre el crecimiento óseo, pero también inciden sobre el aumento de la cantidad de células y del tamaño de las células musculares a las que llamamos hipertrofia. Y por otro lado, esto en paralelo, porque no depende de la madurez sexual, por otro lado lo que se va dando, se va completando la mielinización de la corteza cerebral, pero también se va dando una poda neuronal, que es decir, que se completan la mielinización y se van descartando todas las conexiones neuronales que no se hayan usado hasta ese momento, y eso va a permitir que justamente se agilice el procesamiento de la información. Entonces, fíjense los cambios biológicos que se dan. Para profundizar esto que ya dijimos, para mí acá aparece algo que es central. Cómo esa madurez sexual lo que va a generar, además del pico de crecimiento, es que justamente por esta alteración que se va dando de la estructura corporal, lo que empiece a haber sean dificultades o alteraciones en las capacidades coordinativas, y eso se manifieste en dificultades para aprender, sobre todo nuevos desafíos motrices. Es decir, si hay algo que al puber le va a costar es aprender un deporte durante la pubertad o aprender técnicas nuevas de su deporte durante esa instancia. Sin embargo, la alteración que un puber pueda transitar de esas capacidades coordinativas va a ser diferente de acuerdo con estos determinantes. Por un lado, todo lo que tiene que ver con las experiencias motrices previas que traiga el puber. No es lo mismo que un puber llegue a la madurez sexual y al segundo pico de crecimiento sin nunca haberse movido y sin tener cero experiencia motriz previa, que si es alguien como el hijo de Celia que venía jugando a todo. Es probable que el hijo de Celia en este momento esté en una actitud de desgano, de desinterés por la actividad física, pero que como si tuvo mucha experiencia motriz previa y tuvo mucha satisfacción, mucho bienestar, cuando deje de crecer, cuando se estabilice afectivamente, recupere el interés por la actividad física. Después otra cosa que vamos a ver es la diferencia de tipo de actividad, o sea, cuál es la diferencia cuando se hace un tipo u otro de actividad motriz, y que también en muchos casos saben que hay respuestas sociales distintas y la actividad física la hacemos las mujeres o los varones, ¿no? Que en general de las mujeres
ahora cada vez menos, afortunadamente, por toda la nueva mirada que empieza a haber de la actividad física y de determinadas prácticas desde el feminismo, como también había ciertas cuestiones de pudor y de prejuicios respecto a la práctica de los deportes a partir de que las mujeres comienzan a menstruar, ¿no? Ahora cada vez es menos habitual porque tenemos mucha información, pero bueno, esas cuestiones como que, bueno, mientras que estás menstruando no podés hacer actividad física, o no te podés bañar, o que te tenés que cuidar de esto, que te tenés que cuidar del otro, que afortunadamente cada vez están más, más omitidas, digamos que las hemos controlado mejor. Bien, fíjense esto que plantea acá, que puede haber mucha disparidad en el inicio de la pubertad. Ustedes se pueden encontrar en un grupo con nenas que ya, de 11 años, con nenas que ya menstruaron, y otras nenas de 11 años que y están iniciando el pico de crecimiento, y otras nenas que todavía tienen el cuerpo de pequeño, ¿no? Que tiene mucha diferencia de centímetros, inclusive mucha diferencia de masa corporal. Y lo mismo pasa con los varones. Bien, hasta acá preguntas. Me gustaría que analizáramos bien este proceso que está aquí, pero de lo que dije hasta ahora, esta idea de la madurez sexual, la idea de la confirmación a partir de la menstruación y la eyaculación, y cómo el hecho de que alguien pueda transitar este periodo con más o menos alteración depende de la experiencia motriz. ¿Eso tienen dudas de lo que dije o podemos avanzar? ¿O algún comentario, algo que no se entienda, algo que quieran comentar? ¿No? Bien. No, profe. Bien, acá este cuadro que voy a mostrar también es muy, muy importante para entender exactamente cómo se da este periodo. Fíjense que la madurez sexual que dije antes es un proceso no visible. Lo que pasa dentro de las glándulas, como los ovarios y los testículos, no lo vemos. Lo que vemos son estas manifestaciones visibles que las muestra ahora para que entendamos qué es lo que está pasando adentro. Nosotros lo que vemos son caracteres sexuales secundarios. Los vemos en los niños y los vimos en nosotros mismos mientras que fuimos púberes. Y lo que empezamos a ver es esto que está acá. Esta segunda parte del gráfico la vamos a ver la semana próxima, cuando analicemos adolescencia. Es decir, empezamos acá y vamos a llegar acá. Lo que vemos es que empieza a haber un desarrollo de las mamas y lo que se llama también el botón mamario. Es decir, que el pezón se pone duro, pero que en realidad todavía empieza a haber un muy pequeño desarrollo, solamente el pezón es el que se empieza a hacerse más prominente. Se empieza a ver aparición del vello púbico y empieza el segundo pico de crecimiento. Quizás a los 12 años, entre los 10 y los 12 años, empieza a crecer algunos centímetros hacia estos 25 que va a ser la diferencia entre lo que se tenía a los 12 y lo que, si se completa y de acuerdo a la genética que uno tenga, llegue a los 18. Todo ese conjunto de cambios se va a hacer manifiesto a partir de la menstruación. Pero lo que nosotros no vimos, bueno, y si vemos en los varones, esperen, voy para el otro lado ahí. Bueno, acá hay esta escala de Tanner, es una de las escalas más utilizadas, sobre todo por los pediatras, que va mostrando cómo se van dando, y con gráficos y demás, cómo se van dando los distintos estadios de Tanner que usan los pediatras cuando van a revisar a un puber, si tiene o no tiene vello púbico, cómo son las mamas, cómo es la forma del pubis, qué forma van teniendo tanto de frente como de perfil las mamas. Este estadio, ¿no? Este estadio 3 ya sería un estadio de un adolescente. Del estadio 3 en adelante sería el estadio de un adolescente. En realidad los estadios de un puber serían el estadio 1 y 2. Y si pensamos en los varones, las manifestaciones sexuales secundarias, es decir, lo que vemos es que les crece el escroto y fundamentalmente la bolsa que contiene a los testículos, y también empieza el crecimiento del pene, vemos que aparece el vello púbico y la confirmación de que ese proceso está en marcha, que es la eyaculación nocturna.
Y para los que les interese, esta es la tabla correspondiente a los varones, fíjense cómo en realidad el estadio 1 y el 1 sería más el correspondiente a la pubertad, el 2 ya sería, ahí estaría entre la pubertad y la adolescencia, y se habla solamente de 4 estadios a diferencia de las mujeres sobre lo que se ve de caracteres sexuales secundarios que nos permite saber qué es lo que está pasando internamente. Entonces, todo esto que se ve por afuera es lo que pasa acá, en esta parte del gráfico. Manifestaciones visibles, es decir, sabemos que alguien está madurando sexualmente porque su cuerpo está cambiando como les mostré. Lo que no se ve es esto. Lo que no se ve es que todo eso es consecuencia de que hay una glándula, que en las mujeres son los ovarios y en los varones son los testículos, que secretan, que empiezan a producir, porque hasta ese momento no la producían, empiezan a producir, y sobre todo en mayor cantidad, estrógenos en el caso de las mujeres, testosterona en el caso de los varones, y que a partir de que secretan esa hormona, hacen madurar un tipo de célula que está dentro del ovario, que es el óvulo, y un tipo de célula que empieza a producir el testículo, que es el espermatozoide, y que gracias a los estrógenos, esos óvulos van a empezar a cumplir mensualmente un periodo de madurar y desprenderse, y que eso se va a ver como menstruación y como sangrado en el caso de las mujeres, y que ese periodo, que es de 28 días en el caso de las mujeres, se va renovando de manera más periódica en el caso de los varones, porque la producción de los espermatozoides y del semen y demás no lleva ese periodo de ciclos como tienen las mujeres, y que se manifiesta en el caso de los varones a partir de la eyaculación. Entonces, eso es lo que nosotros no vimos. Y a ese proceso que les acabo de explicar recién es al que se llama maduración sexual. Es decir, hay una glándula que como madura empieza a secretar una hormona que hace que maduren determinadas... sí, Juan, tenés la mano levantada. Y quería hacer una consulta. ¿Qué Sí. sucedía en el caso de la hormona progesterona? No, en de las la mujeres? somatotrofina, de la de Messi es la somatotrofina. ¿Cómo? ¿Vos cuál querés saber, de la progesterona o de la somatotrofina? No, la progesterona, ¿qué función cumple en conjunto con el estrógeno? Lo que hacen, bueno, las dos lo que hacen es ir generando la maduración de que se complete todo el ciclo menstrual de la mujer. Hay durante un momento del ciclo menstrual que predomina uno, y hay otro momento del ciclo menstrual donde predomina la otra, ¿sí? Pero, y tienen que darse en forma, o sea, la fundamental de todas las hormonas, la que actúa, porque está la progesterona, está la prolactina, otras que inclusive empiezan a actuar en otros momentos sobre todo en los momentos de embarazo, pero la que determina de la misma, o sea, la que determina que vos tengas caracteres sexuales femeninos o que tengas caracteres sexuales masculinos son, en el caso de las mujeres, la fundamental son los estrógenos, y en el caso de los varones el fundamental es la testosterona, ¿sí? ¿Y por qué decimos también que son los que determinan los caracteres, no solamente los caracteres sexuales, sino que son los que determinan el tipo de tejido corporal sobre el que van a actuar? Que esto es lo más importante que me interesa que analicemos, porque este es el gran debate que hay en este momento en el campo de la actividad física y del deporte, a partir de la inclusión de deportistas trans en los distintos deportes, ¿no? Fíjense cómo los estrógenos lo que hacen es hipertrofiar el tejido adiposo, mientras que la testosterona lo que hace es hipertrofiar el tejido muscular. Y eso es lo que marca la diferencia de rendimiento motor. Nosotros hasta ahora veníamos hablando de competencia motriz, no habíamos hablado de rendimiento motor, porque no es posible hablar de rendimiento motor hasta que no hay madurez sexual. Cuando hablamos de rendimiento motor, de lo que hablamos es cómo ese sujeto que está en plena maduración empieza a lograr no solamente aprendizajes,
sino a mejorar los desempeños que hace desde el plano de las ejecuciones motrices, ¿no? Entonces, la diferencia de rendimiento... Sí, Juan. Condicionales, ¿no? Tal cual. También implica las capacidades condicionales de los deportistas. Tal cual, Juan. Y por eso el otro gráfico que para mí es muy importante es este otro. Acá llego. Esta es la otra diapositiva. Esta presentación de diapositivas para mí es muy importante para entender muchos de los debates que se están dando en este momento y entender por qué es tan difícil para los púberes aprender. Fíjense que la madurez sexual lo que produce es el segundo pico de crecimiento, ¿sí? La causa es la madurez sexual, la consecuencia es el segundo pico de crecimiento. Y ese pico de crecimiento va a hacer que haya una alteración del esquema corporal. Es decir, que el producto de este estirón, que se da a nivel sobre todo óseo, los púberes no se reconozcan a sí mismos, duelen su cuerpo infantil, de pronto se sientan extraños en su propio cuerpo y que entonces lo que más se va a ver afectada es la posibilidad de coordinar. Es decir, las que se van a ver alteradas son todas las capacidades coordinativas. Y esto se va a traducir en lo que comúnmente se lo llama la torpeza motriz o la edad del pavo, que se da sobre todo más y se hace más evidente en los varones por el tipo, justamente porque el movimiento a partir de la testosterona y de la hipertrofia muscular es más impulsivo, más explosivo. Entonces, este es el gran problema de la pubertad, que por suerte es transitorio, pero que va a ser más llevadero para los púberes cuanta más experiencia motriz tengan. Cuanto más experiencia motriz tengan, menos alterado va a estar sus capacidades coordinativas y mejor van a poder sobrellevar esta alteración del esquema corporal. Sin embargo, paradojalmente, esto que es quizás el gran problema del aprendizaje y del desarrollo motor en la pubertad, se ve, por otro lado, compensado con una mejora muy importante de las capacidades condicionales. ¿Por qué? Porque por un lado tenés a un torpe, pero que de pronto empieza a tener la fuerza que no tenía previamente. Entonces, por un lado parece que puede mucho más, corre más, salta más, pero por otro lado no lo puede coordinar. Entonces, se conjugan estos dos procesos, una mejora de las capacidades condicionales, excepto la flexibilidad, porque acuérdense que cada vez que hay hipertrofia muscular, eso va en contra, o sea, el músculo en la medida que aumenta su volumen y su capacidad de tensión, va en contra de su posibilidad de elasticidad y elongación, y por eso hay que seguir trabajándola, o hay que trabajarla tanto previamente. Entonces, por un lado tenemos la posibilidad de un aumento del rendimiento motor, pero por otro lado tenemos, por lo menos por un par de años, dificultades para coordinar. Y como síntesis, yo quiero volver ahora acá atrás, vuelvo de nuevo para atrás, esta diferencia de rendimiento motor es lo que va a hacer que cuando veamos la próxima clase, adolescencia, digamos que la única diferencia que hay desde el plano de lo biológico entre el rendimiento de mujeres o personas en las que predominen estrógenos, ¿sí? Es decir, porque bueno, podría ser personas trans, ¿sí? Mujeres trans que estén cada vez teniendo o haciendo todo un tratamiento para dejar de producir testosterona y se les inyecte artificialmente estrógenos, o en el caso de los varones, o sea, las mujeres que se convierten en varones trans, ¿no? Donde justamente se les empieza a inyectar testosterona para poder producir este cambio en el funcionamiento hormonal y la incidencia que tienen las hormonas sobre los músculos y el resto de los sistemas u órganos. Por eso para mí es muy importante entenderlo, porque quizás primero hay que entender todo este proceso tan complejo, ¿no? Que justifica la diferencia de rendimiento motor entre mujeres y varones.
La diferencia de rendimiento motor es una diferencia hormonal. Mientras que y esa diferencia hormonal se va a dar en el plano de las capacidades condicionales, porque no hay diferencias de rendimiento motor en las capacidades coordinativas entre mujeres y varones. Y a partir de eso, que es un hecho biológico, se plantea toda esta necesidad de revisión que está tan en boga en este momento en el campo de la actividad física y del deporte, y que tuvo tan en jaque al Comité Olímpico Internacional y que tiene tan en jaque a las federaciones, a partir de la aceptación o no de la participación de personas trans en tanto de uno como de otro género en los deportes, en el género del cual no son, digamos, biológicamente, no tuvieron su sexo de origen, digamos. Bien, para mí, quizás con esta yo daría por terminado hoy la clase, porque bueno, me parece que este último tema es un tema como para poder analizar más, para seguir revisándolo, y vamos a tener la posibilidad de profundizarlo, y después va a quedar grabado una clase que va a dar la profesora Almada el viernes próximo para que todos la miren, sobre la cuestión de la identidad sexual, cómo acá se juntan no solamente cuestiones biológicas, sino cuestiones fundamentalmente de definición de la identidad, a partir de la elección del objeto de amor, podríamos decir, ¿no? De, bueno, cómo se constituye el género, entre una de las tantas cuestiones, ¿no? De la definición de la sexualidad. Un aspecto que para mí es muy importante y que no habíamos tenido en cuenta hasta este momento es que, si bien nosotros durante la infancia, la niñez y la infancia, hablamos siempre de manera genérica, todo esto que vinimos señalando recién, lo que nos empieza a señalar como aspecto muy determinante es que a partir de la pubertad cada vez somos más distintos entre aquellos de nuestro propio género, y ni que hablar con aquellos que no son de nuestro propio género. Es decir, cada vez vamos a tener, y esta, lo que dice allí abajo, es la síntesis final de la clase de hoy, a partir de la pubertad cada vez se van a hacer más manifiestas las diferencias interindividuales, es decir, entre las personas, tanto sea mujeres entre sí, como varones entre sí, y ni que hablar si hablamos de mujeres y de varones. Y que esas diferencias se van a dar en todos los ámbitos, pero que por sobre todo se van a dar en el rendimiento motor. Y que eso nos va a exigir muchísima formación para quienes trabajamos con personas a partir de la pubertad. Es decir, vamos a tener que estar todo el tiempo personalizando la propuesta de actividad física, ejercicio físico y deporte que le hagamos. Porque no es lo mismo recibir un puber en el club que no tiene experiencia motriz previa, no le gusta la actividad física y tiene sobrepeso, que recibir en el club un puber que tiene experiencia motriz previa, que le gusta la actividad física, que es seguro de sí mismo. Dos varones, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Y no es lo mismo recibir a un puber que viene con mucha experiencia motriz previa, pero que ya está cansado de hacer ese deporte y que sigue viniendo porque la madre lo manda, que ver un puber o una puber, ¿sí? Pensemos ahora en nenas, en una puber que está convencidísima que ese es el deporte que quiere, y quiere dedicarse a ese deporte y que quiere llegar a ser una jugadora olímpica. Bien, todo esto se empieza a hacer cada vez más manifiesto a partir de la pubertad. Bien, no sé si tienen comentarios para hacer. Como verán, este tema es estos dos periodos, todos los periodos son muy interesantes, pero estos dos periodos en particular son interesantísimos. Y bueno, y por supuesto vamos a continuar analizándolos con la adolescencia. Hasta acá, comentarios que quieran hacer, preguntas que quieran plantear.
de lo que planteé, de lo que dije, de algo que hayan leído, que haya quedado, que no se haya comprendido. Profe, Sí, Agustín, yo quería saber si podíamos volver un poco atrás. sí, Supongo que es sencillo, pero quería preguntar cuando habla de la percepción y todo eso, sí. y dice que toma a su cargo la propia motricidad, y eso que no lo comprendí. ¿En qué frase lo encontraste de que toma a su cargo su propia motricidad? Para que, En la evolución de la percepción. bien, Dice, en este periodo el puber accede a una conformación básica de de su esquema corporal, ya que dispone de su cuerpo tanto a nivel pragmático como representativo. bien. Pues cuenta con esquemas de acción y eso. Vos sabés que acá en realidad hay como una situación que es no contradictoria, pero que sí es bastante relativa o conflictiva, porque por un lado, la posibilidad del pensamiento operatorio formal lo que le va a permitir al puber es acceder al espacio euclidiano. Y desde lo representativo, el puber tiene la capacidad de pensarse a sí mismo de manera abstracta. Sin embargo, el gran problema que va a tener el puber en este momento es que no va a coincidir, producto de la pérdida de esa imagen que tenía del niño, no va a coincidir todavía como él se percibe a sí mismo con lo que él es en realidad. Y precisamente esta disonancia, esta diferencia entre lo que él percibe y lo que entre lo que él, como él se piensa y lo que él es lo que le va a traer tantas dificultades en las capacidades coordinativas. Entonces, si bien por un lado tiene el potencial para poder dominar su propio cuerpo, porque tiene herramientas valiosísimas, como es la capacidad de pensar de manera abstracta, no hay todavía correspondencia entre la forma en la que él se piensa y el cuerpo que él tiene. Imagínense, por ejemplo, o acuérdense de ustedes, ¿no? Que de pronto, en un año, por el segundo pico de crecimiento, un brazo que llegaba hasta acá, ¿sí? De pronto, en un año, va un brazo, todo el brazo y mano, ¿no? De pronto tiene 10 centímetros más. Entonces, el esquema corporal de uno va a buscar la taza acá, pero resulta que cuando va a buscar la taza, llegan 10 centímetros antes mi mano, porque mi brazo es 10 centímetros más largo. Entonces, ¿por qué tiro la taza? Porque en realidad llego a la taza antes de lo que llega, mi mano llega a la taza, porque mi brazo es más largo, antes que llegue la representación que tengo en mi cabeza de mi brazo. Y lo mismo pasa con lo que me rodea. Me llevo por delante la puerta. ¿Por qué me llevo por delante de la puerta? Y porque mis hombros están más anchos, porque tengo más masa corporal. Pero esa más masa corporal que yo tengo por afuera no la tengo todavía acá. Entonces, por eso lo que decimos es que lo que va a haber en este momento es una reestructuración del esquema corporal. ¿Mm? Hay toda una necesidad de reorganización de la propia percepción. Y eso se va, esa reorganización, acá hay una reestructuración y vamos a ver que esa reorganización se puede dar cuando ya se termina el pico de crecimiento, entonces por 1 o 2 años mido más o menos lo mismo, ya tengo todo donde lo tengo que tener, ¿sí? Piensen en el caso de los varones que crecen acá, pero las mujeres crecemos en senos, crecemos en glúteos, crecemos en cadera, o sea que hay toda una necesidad de incorporar esa representación de masa corporal que no tenía previamente. A eso se refiere Agustín y en realidad hay como un proceso ahí, digamos, yo no estoy tan de acuerdo, tengo que revisar eso que está puesto en el texto, no estoy tan de acuerdo con que el puber en realidad está pasando por un proceso de reorganización de su esquema corporal. Bien, ¿alguna otra pregunta que quieran comentar, así como Agustín hizo esta del esquema corporal? ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sí o no? ¿Me escuchó? No, profe. Bien, entonces, siendo las 3:28,
vamos a dar por terminada la clase de hoy. Les pido por favor que con esto que dimos como introducción lean el texto y que si quedan preguntas pendientes piensen que hacemos un continuo o sea que podemos retomar la semana próxima preguntas sobre la pubertad, porque recuerden que inclusive vamos a estar trabajando con grupos de 14 años donde tengamos un puber, 2 adolescentes, lo mismo nos va a pasar con acuérdense que la pubertad tiene procesos tempranos y tardíos, y que ya hay, desde esa perspectiva también vamos a tener mucha heterogeneidad. Así que cualquier duda que quede pendiente sobre la pubertad, la vemos la semana próxima, ¿sí? Nos vemos hasta el jueves y bueno, y sigan leyendo, por favor, ¿sí? Chao, profe. Una consulta.